EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. La vida de uno se juega en el discipulado. ¿Cómo así? Cada uno de nosotros somos de tal manera que siempre nos estamos haciendo. Y esa realidad de siempre estarnos haciendo, como diría algún filósofo, somos, pero no nos tenemos. Somos de alguna forma una vocación, un llamado, como muy bien lo expresan las Sagradas Escrituras, hagamos. Entonces somos un llamado abierto. Somos distinto a todo lo demás que existe en la creación, que bien lo expresa el texto del Génesis, que sobre lo demás que existe en la creación, Dios simplemente dio una orden perentoria, hágase, y ya está hecho. Su propia dinámica, su propia mecánica, su propia biología, puede tener ligeras transformaciones o aún ligeras transformaciones a lo largo de los siglos, en lo que conocemos como la evolución, pero es esencialmente diferente al ser humano. El ser humano, las diferencias que tenemos que esperar a nivel de evolución son relativamente muy pequeñas, que entonces que ya va a salir menos bello, que porque no se necesite, que para eso están los sacos, que entonces que determinadas partes del cuerpo o situaciones se van a ir acomodando, pero en eso no consiste lo esencial del humano. Lo esencial del humano está aquí, en esta capacidad de ser autoconsciente, en esta capacidad de persona, en esta capacidad de sueños, de proyectos, de relaciones con sentido, en esta capacidad de amar, en esta capacidad de ser y saber qué somos y de atrevernos a plantear proyectos. Y es ahí donde el Señor Dios nos llama y nos dice, hagamos. Y cada uno de nosotros, si usted se fija bien y mira a su lado, todos están en obra negra. Todos estamos en obra negra. ¿Cómo así? El Señor Dios sobre cada uno de nosotros está diciendo, hagamos, mi Padre todavía trabaja, dice el Señor Jesús, mi Padre todavía trabaja. Y los textos del Nuevo Testamento, todos enfatizan en que lo que Dios está haciendo con nosotros es verdaderamente una nueva creación. Que muy contrario al pensamiento de que muchos ya como que se van instalando, como que Dios ya lo que hizo, como que ya somos lo que somos, como que usted me conoció así y así me voy a morir, como que usted sabía con quién se metía y que yo soy así. No, nosotros somos un continuo llamado a una transformación. Somos y no nos tenemos, es un llamado que nos supera a nosotros mismos, donde Dios mismo está trabajando con nosotros. ¿Qué significa eso? Eso significa que cada uno de nosotros nos jugamos la vida en el modelo que consciente o inconscientemente estamos siguiendo. Repito, nosotros nos jugamos la vida en el modelo que consciente o inconscientemente estamos siguiendo. Eso es lo que se llama el maestro. En todas las culturas tradicionales y milenarias, de las fuerzas que tuvo siempre sobre las nuevas generaciones, era el modelo de los ancianos, o era el modelo de los maestros, era el modelo de como quiera que uno se está haciendo, aún genéticamente está siguiendo un modelo heredado de sus padres, pero culturalmente y a nivel racional, uno se está haciendo conforme a modelos. Piensen si ustedes, nacidos en una tribu, distinta en la que nacieron, nacidos en una tribu aborigen, por allá, en el siglo X o en el siglo tal, entonces uno siguiendo los modelos de esa realidad y de esa cultura. Piénsense nomás, aún nacidos hoy, en otras culturas del Oriente, en otras culturas bien diferentes, aun cuando hoy, cada vez, como decía aquel teórico McLuhan, esto se ha convertido en una pequeña tienda, el mundo a través de los medios de comunicación, estamos cada vez más interconectados. Evidentemente que si usted hubiera nacido en determinadas zonas del África, en determinadas zonas del Asia, en determinadas zonas de Europa, en determinadas zonas Antártida o aquí, tanto de nosotros se debe a los modelos que consciente e inconscientemente aceptamos y en los que nos vemos sumergidos.
¿Para dónde va esto? Esto va en que la vida se le juega a uno en el modelo que decide seguir, en el maestro que decide asumir. Por eso el Señor Dios, cuando habla con nosotros, hay un proyecto precioso que lo expresa en el profeta Isaías. Todos tus hijos, le dice a su pueblo, serán discípulos de Yahvé. Todos tus hijos serán discípulos de Dios. Y ese proyecto lo cumple en su Hijo Jesucristo. Así lo señala el Evangelio según San Juan. En Jesús, Dios mismo se ha hecho cercano. Dios mismo es nuestro maestro. Dios mismo asume nuestra realidad humana, nuestra humanidad. El verbo, logos, proyecto de Dios, que eso es lo que significa logos, verbo, logos. Así como la palabra es la expresión de uno, el logos es más que la expresión de Dios, es el proyecto que Dios tiene sobre este ser humano. Y entonces, cuando Dios nos presenta a su Hijo, nos dice: este es mi Hijo amado, esto es en quien me complazco. Esto es la imagen, la realidad de humanidad que yo los invito a hacer y en la que quiero construir con ustedes. Les digo eso de una forma más cercana. Cuando usted comienza a leer los evangelios, todos los evangelios comienzan con el llamado al discipulado. Cuando uno comienza a leer los evangelios, se sorprende con esto. Los evangelios no están hechos para exponer la doctrina de un gran filósofo, de un gran sabio, ni siquiera de un gran profeta o de un gran poeta. Entonces, cuando uno puede leer, por ejemplo, los proverbios, el eclesiástico, el eclesiastés, que recogen la sabiduría popular del pueblo, iluminado por la experiencia de Dios, son textos sapienciales, no está llamando urgentemente ni partiendo de la relación del que lo está diciendo con alguien concreto: sígame. No es lo que él está diciendo para alguien específico, sino unas cosas generales. Cuando se formula una poesía, por ejemplo un salmo, que es una poesía, o cuando se formulan tantas poesías, simplemente son una expresión de alguien, de una persona, un pueblo, que se expresa de una manera genérica. Cuando inclusive un profeta actúa, cuando uno lee a Jeremías, o cuando uno lee a los grandes profetas, también ellos son los naví, portavoces de la voz de Dios para todo un pueblo y para la humanidad en general. En cambio, cuando usted va a leer lo que tiene que ver con Jesús, antes de que empiece a hacer sus formulaciones, antes de que empiece el primero de sus 5 discursos, el sermón más importante, el sermón que llamamos del monte, antes de que empiece eso, ¿qué hace Jesús? Llama a personas específicas, con nombres específicos, con situaciones específicas, a ser discípulos. La vida se juega en el discipulado. La vida suya, la vida de todo ser humano, se juega cuando usted decide libre y conscientemente qué ser, cómo ser, qué llegar a ser. Y eso cada uno lo está decidiendo. Es más, usted en este momento, aun cuando quizás no lo haya hecho muy conscientemente, sus criterios fundamentales, sus decisiones, el tiempo que se gasta y cómo se lo gasta, el tipo de relaciones que vive, el tipo de trabajo, todo un montón de cosas lo están dirigiendo hacia algo. Lo están dirigiendo hacia algo que al principio se le presentó a usted como sus sueños, como sus metas, como sus proyectos. Pero ¿de dónde salió eso? Yo quiero ser en última instancia como aquel. Yo quiero ser como aquel que supuestamente es exitoso, aquel que supuestamente es triunfador, aquel que supuestamente entonces las realidades de la vida, de la sobrevivencia, no solo las llenó, las superó, sino que además tiene una calidad de vida, un estilo de vida, una felicidad y una manera de ser que yo quisiera ser como tal. Y detrás de la mentalidad, los sueños, proyectos y demás de uno, hay un cierto imaginario
de cómo quiere llegar a ser, cómo quiere llegar a ser y hacia dónde está caminando para ser en esto como aquel, en esto como aquel, en esto como aquel. Eso más o menos se da de una manera inconsciente en la medida que la gente tenga menos formación. En la medida que la gente tenga menos claridad y autonomía, autónomos, claridad de ley sobre sí mismo, entonces los demás, los padres, la cultura, las circunstancias le dirigen la vida. Y hay unos que son cual cucarrón de invierno, de estos de por acá, de una pared contra otra, del muro contra el techo, hasta que finalmente quedan como quedan todos, boca arriba, allá boqueando, esperando a ver que alguno se acuerde de él y le dé una patada a ver si se le endereza la vida, pero no, generalmente así perecen todos y terminan diciendo tan de malas. No, es que yo he sido tan de malas en la vida. Imagínese que no supo nunca qué hacer con su vida. Imagínese que nunca supo para dónde ir. Imagínese que ya llegó ahí boca arriba esperando a morirse. Pero la vida del ser humano se juega en el modelo que escoge llegar a ser. Y eso es lo que se llama el discipulado. Y eso es lo que se propone en Jesucristo. Nosotros los cristianos asumimos un modelo consciente y libremente. Les decía, todos los evangelios comienzan con el llamado al discipulado. Ahora, va a empezar dentro de poco que Cuaresma, y va a empezar la Semana Santa, y después entonces seguirán las vacaciones, y después entonces que ya acabó el año, y después que volvamos a empezar, y después que tal cosa, y después que tal otra. Mire, ¿para qué van a celebrar miércoles de ceniza? ¿Para qué van a celebrar Cuaresma? Es más, ¿para qué van a ir a misa el domingo? ¿Para qué están ahí aplastados? Si no tienen claro el ideario de su vida como discípulos de Jesús. Dice así el texto, Mateo capítulo 5, verso 1 y siguientes. Escuchen lo que dice. Viendo Jesús la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, fíjese lo que dice, viendo Jesús la muchedumbre, primera categoría, multitud, Jesús subió al monte, se sentó, sus discípulos se acercaron y comenzó Jesús a enseñarles. Ese es el cuadro de la humanidad. Y todavía no aparecen otros personajes, los enemigos. Ante la persona de Jesús, todo ser humano y toda la historia ha tomado uno de esas tres posibilidades. Primero, multitud. Segundo, discípulos. Tercero, enemigos. Más adelante los evangelios nos hablarán de los enemigos de muerte que llegaron a aniquilar a Jesús. Ahora, ante Jesús aparecen estas dos categorías y de estas dos categorías quiero hablar hoy un poquito. En un primer momento, ¿quiénes están? La multitud. Muchachos, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Por qué? Porque hacia allá lo llevan sus necesidades. ¿Por qué? Porque hacia allá lo llevan la cultura. ¿Por qué? Porque hacia allá lo lleva la manada. ¿Por qué? Porque ser y vivir a contracorriente es muy berriondo. Inclusive porque si yo voy a hacer o a vivir contracorriente, tengo que dar razón de por qué o para qué. Por eso la multitud, ¿qué hace? Luchar por sobrevivir. Su Dios es el vientre, la necesidad. ¿Los guía quién? La necesidad, el vientre. Y las necesidades básicas que tanto los psicólogos nos han dado, nos han enseñado, nos han más que enseñado, evidenciado, desde las necesidades básicas del sustento, del alimento, del vestido, de la vivienda, de la salud, de la educación, de la recreación, y en eso se gasta la multitud. ¿Qué está haciendo la gente? Como muy bien lo sabían y lo ejercían el Imperio Romano y todos los dictadores, sabe que la multitud lo que busca es pan
y circo, pan y circo. Con que tratara de alimentarlos bien y que les diera circo, con eso está la multitud. El problema de nuestros dictadores es que ni pan, ellos sí son un circo, pero la vida no se convierte realmente como en algo con sentido. ¿Y hacia dónde va la multitud? Las Sagradas Escrituras lo dicen expresamente. Cuando Jesús miraba las multitudes, así como cuando usted se pone a ver la gente que entra y sale del metro, o que entra y sale de un partido, o que a toda hora en estos tacos, en estas congestiones, ¿para dónde va la multitud? Luchando por sobrevivir. ¿Qué es lo que hace la multitud? Luchar por sobrevivir. Luchar por satisfacer esas necesidades básicas. Cuando Jesús miraba a la multitud, las veía con profunda compasión, o sea, le dolía el corazón. Las entrañas es la expresión que se utiliza para compasión, rajamín en hebreo y esplandizomai en griego. Las entrañas le duelen cuando ve la multitud. ¿Para dónde va esta mano de ciegos? Y entonces tal cual lo llegaba a decir, son ciegos detrás de ciegos, para el mismo hueco y empujando. Así son. ¿Para dónde van? Sobreviviendo. ¿Y cómo terminan todos? Muertos. ¿Cómo terminan todos? Muertos. Supuestamente cumplieron sus sueños. ¿Cuál? El carrito y cambiar de carrito, el apartamento y cambiar de apartamento, y llegaban a tener casita, finquita y tal cosa. ¿Y cómo quedaron? Muertos. ¿Y para qué fue su vida? Para sobrevivir. ¿Y cómo terminaron? Muertos. Pataleando, luchando y chillando, cual marrano del 31, bregando a pasarla, y no llegaron al 1 de enero. Pero ustedes ya van para el miércoles de ceniza. Y por eso nos cuestionamos diciendo, hombre, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para dónde voy? Discípulo de quién soy. Entonces la multitud se sigue rodeando y va en búsqueda de Dios, de un Dios de bolsillo. La multitud tiene un Dios de bolsillo, un Dios supermercado, un Dios que escampe cuando está lloviendo, que llueva cuando está haciendo verano. Un Dios bombero que apague los incendios de su vida, un Dios tapahuecos que ante las dificultades y las circunstancias le permita pasar por encima de ellos. ¿Para qué? Es un Dios de bolsillo. Pero las preguntas fundamentales de la vida, más allá del sobrevivir diario, Rodrigo D., no futuro, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esto es volador hecho y volador quemado. Entonces, más allá de esa sobrevivencia, no se la atreven a preguntar. Y ahí es donde actúa Jesús. La pregunta fundamental cristiana, como les he dicho muchas veces, es la pregunta por el sentido, es la pregunta por el para qué. La pregunta fundamental cristiana, y lo que nos hace cristianos, no es ni siquiera una moral, ni mucho menos unos ritos, ni muchísimo menos una mera institución eclesiástica. Eso no es lo que nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es una manera de asumir la existencia con un determinado sentido. Repito, lo que nos hace cristianos, que es a la vez lo que nos hace humanos, porque en última instancia cristiano y humano no se diferencia. Es la pregunta-respuesta por el para qué último de la vida, el sentido de la existencia, el sentido de la existencia, el para qué último de la vida. Y ahí es donde Dios tiene una palabra para nosotros. Y ahí es donde Él tiene una palabra para nosotros. Él no tiene una palabra, no solamente, y me van a entender, no solamente en los milagros, que cuando esté enfermo entonces me sane, que cuando tenga un problema me vaya bien, que cuando tenga una dificultad venga y me empuje. No, porque si esa fuera la respuesta de Dios, realmente, me perdonan la expresión, no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque todos terminaron muertos. Y hasta su amigo Lázaro, que hasta lo resucitó, lo único que hizo fue doble invitación a tinto. Porque yo no he vuelto a ver a Lázaro. Porque Lázaro se volvió a morir. Doble duelo, doble duelo. Pero los evangelistas son muy claros. Los evangelistas son muy claros. Que Dios acompaña y salva aún en todos esos momentos difíciles. Amén. Amén. Que Dios no nos deja solos, que Dios en medio de la soledad, en medio de la enfermedad, en medio del problema, podemos contar con Él, y que Él es Yeshua, Yahvé salvando y Emanuel. Amén. Pero lo que es muy claro
es lo que, por ejemplo, aparece supremamente luminoso en el Evangelio según San Juan. Todas esas intervenciones de Dios en nuestra vida son una mera semilla. San Juan, el último de los evangelios escritos, tuvo una repulsa expresa a utilizar la expresión milagros. San Juan nunca utiliza en su literatura, en su evangelio, la expresión milagro. ¿Por qué? Porque estaba hasta aquí. ¿De qué? Vio a Jesús hacer cantidad de milagros. Vio cantidad de gente seguir a Jesús detrás de los milagros. Y entonces ya hasta le decían, oye, ¿a qué hora es que multiplican los panes? Vas a ver a qué horas vengo, ¿ya? ¿A qué horas es que sana tal cosa? ¿A qué horas es tal cosa? ¿A qué hora es la repartición de esto? Y entonces venían y después volvían a lo mismo. Y después, ¿cómo lo encontraban? En el entierro. Y entonces, ¿de qué se trata esta vaina? Si no han entendido. El mismo Jesús de San Juan dice preciosamente, cuando ve la gente hambrienta, y claro que somos hambrientos, somos seres necesitados. Esto que estoy diciendo no supone falta de realismo a lo que somos, seres necesitados, sobrevivientes, luchando por la sobrevivencia, sino que partiendo de esa realidad, Jesús multiplica el pan. Y apenas multiplica el pan, Juan capítulo 6, después, a la hora del algo, van otra vez a hacer la fila. A la hora de la comida van otra vez a hacer la fila. Y apenas los ve Jesús, les dice, ¿qué hubo? Ya les volvió a dar hambre, ¿cierto? Y me buscan porque comieron hasta hartarse y gratis y vuelven a hacer fila. Pues ustedes sí no saben para qué es la vida, ¿no? Y vuelven a hacer fila. Mire, les cuento, dice Jesús, a sus padres, a sus antepasados, el Señor les dio hasta maná para que sobrevivieran. ¿Y dónde están todos? Tuki, tuki, lulú, les dijo Jesús. Todos están muertos. Todos están muertos en este camino de la vida. ¿Y entonces qué? Entonces dejamos de comer. No, no es que dejen de comer. Es que se den cuenta que si no comen del pan vivo que da la vida, que Dios, el Padre, les va a dar, y que yo soy, dice Jesús, yo soy el pan que da la vida, entonces ustedes lo que van a hacer es comer y comer y comer. En los evangelios, San Juan, ¿qué decía? No es que el Señor deje de alimentarnos, pan. No es que el Señor deje de sanarnos. No es que el Señor deje de convertir el agua simplemente de el sobrevivir en el vino que es sabor y sabrosura de la vida, que es gozo de la existencia. No es que el Señor deje de darle la vista al ciego. No es que el Señor deje de hacer lo que nosotros llamaríamos portentos y milagros, y que San Juan se negó a llamarlos así. Lo que el Señor hace, dice, son semillas, señales que nos están indicando que la vida es para mucho más y que la solución está más allá. Yo soy el pan vivo, o sea, lo necesario para la sobrevivencia. Yo soy ese vino sabroso que busca en el cambio del agua en vino. Yo soy la vid, dirá el Señor. Yo soy el camino, yo soy la luz. Hasta que termina después de la resurrección de Lázaro, yo soy la vida, la resurrección y la vida.